Este rumbo de la mañana cuando son las 8:34 y como les habíamos anunciado más temprano, nos acompaña el buen amigo Ivanhoe NG Cortiñas, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y un hombre con vastos conocimientos de muchos temas, incluyendo, para los que no lo saben, es un seguidor furibundo del deporte voleibol. A usted le gusta el voleibol, ¿verdad? Ah, sí, y lo practico. Y lo practica, pero más que es un economista de alto nivel, y con él vamos a hablar de muchos temas importantes como deuda, préstamos, macroeconomía y todo lo que el presidente nos presentó en su alocución en materia económica. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, caramba, subí contento, alegre, feliz, por dos razones. A ver. La primera, pensé que me iban a dar empleo. Sí, porque me pidieron la cédula, el teléfono, me pusieron un sticker, se quedaron con mi cédula, me imagino que me van a depurar en el Departamento de Recursos Humanos. Qué barbaridad. Y luego porque sabía que venía un gran equipo. Gracias, gracias. Así que gracias por darme la oportunidad. Ivanhoe, cuando estamos entrando a mediados de marzo del año 2023, un año ya preelectoral, el presidente buscando la repostulación en su cargo, ¿verdad? Buscando la reelección, el partido de gobierno. Si tuviera, no como miembro de la Fuerza del Pueblo en este momento, sino como economista, que analizar lo que ha ocurrido con la economía del país, dígase el ritmo de endeudamiento, la inversión de capital del gobierno en gasto de capital y las principales cifras macroeconómicas, ¿cómo pudiéramos entender lo que está pasando con la economía dominicana en este momento? Vimos que el presidente dice que los organismos internacionales que prestan han mejorado la calificación del país en torno a la economía nuestra, pero ¿cómo está la economía dominicana en sentido general, Ivanhoe? Gracias, Elvin. Mira, entrando en la formalidad, tus primeras palabras tenían un matiz político y luego te inclinaste hacia lo económico. Si me quedara con lo político, diría que yo no soy de los que pienso que el presidente se va a intentar repostularse. Lo he articulado de diversas formas y hay señales como para que no se descarte esa posibilidad. Pero bueno, entrando en materia económica, yo diría que la pieza del presidente Abinader ante el Congreso de la República, ante la Asamblea Nacional, el pasado 27 de febrero, tiene más sombras que luces. Si uno hace un balance un poco desapasionado, un poco equilibrado. Bueno, él decía, como usted señalaba, que la calificación de riesgo otorgada por Standard & Poor's y otras firmas calificadoras de riesgo había mejorado la calificación crediticia de la República Dominicana. Yo me pregunto, primero no desconozco esa afirmación del presidente, está avalada por los informes de esas firmas calificadoras de riesgo, pero yo me pregunto, ¿ha mejorado la calificación de riesgo de cada uno de los que estamos aquí sentados en esta mesa? Sí. ¿Ha mejorado la calificación de riesgo y crediticia del común de los dominicanos que transitan ahora mismo a esta hora de la mañana, ya sea en el metro, en una guagua, en el carro o a pie? ¿O está en su casa? Probablemente no. Y probablemente no porque el país inició el año incrementando la deuda. Solo en el mes de enero la deuda se incrementó en más de 700 millones de dólares. Entonces, con ese derrotero que ha manifestado el endeudamiento público, así como también el alto nivel de inflación, el más alto de la historia contemporánea dominicana, acumulado en 29 meses, sin lugar a dudas que no ubica a ninguno de los ciudadanos de a pie en una mejor calificación crediticia, más aún cuando la tasa de interés del sistema bancario se ha incrementado en 4, 5 y hasta 6 puntos porcentuales respecto a como estaba hace 2 años atrás. Entonces, eso aleja la posibilidad al pequeño comerciante, al ciudadano, al que quiera financiar
financiarse a través de la tarjeta de crédito, aleja su posibilidad. Y si lo acerca o lo mantiene, sería en forma más onerosa desde el punto de vista financiero. Ivanhoe, hay un tema que yo estuve leyendo durante el fin de semana, una situación en Estados Unidos sobre el Silicon Valley Bank. Me gustaría saber, y anoche cuando veía que usted venía para acá, yo dije, mire, qué oportuno, porque me gustaría saber cómo pudiera esto impactar a la República Dominicana, porque la gente dice, bueno, eso en Estados Unidos, eso no nos influye. ¿Cómo impactaría la situación del Silicon Valley Bank y otro banco que también cerró esta semana en Estados Unidos, que es un banco sobre Bitcoin, básicamente? Entonces, ¿cómo pudiera esto impactar la economía dominicana y sus recomendaciones, por ejemplo, al gobierno ante esta situación? Mira, es una noticia financiera que está en desarrollo. Hoy en la mañana se da a conocer que otro banco, un tercer banco, el Signet Bank, está presentando dificultades y probablemente sea anunciado oficialmente en la mañana de hoy. Pero hay otro que está en línea, que es el Republic Bank. De manera que parecería que viene a tener asidero aquella teoría de la cucaracha, que cuando usted ve una cucaracha en el camino, de seguro que viene una segunda, una tercera o una cuarta. De manera que esa noticia en desarrollo en los Estados Unidos hay que verla con preocupación. Probablemente sea solo el inicio de una situación en la que de hecho ya está afectando a la industria emergente tecnológica, porque su capital de trabajo depende muy fuertemente de ese banco que le daba facilidades, especialmente a aquellas entidades de alto riesgo, de capital de riesgo. De manera que, como esa noticia está en desarrollo, el efecto que pudiera tener en los Estados Unidos todavía es tal vez prematuro cuantificarlo. Y mucho más en países como el nuestro, que todavía no tiene un vaso comunicante fuerte con el sistema financiero internacional, puesto que nuestro mercado de capitales, aunque ha venido mejorando, ha venido desarrollándose, todavía no tiene la incorporación, el vínculo con los mercados de capitales del mundo. Puede afectar a la economía dominicana eventualmente por otras áreas, digamos, si esta crisis financiera se profundiza, se agudiza en los Estados Unidos, pudiera afectar el empleo, y al afectar el empleo, obviamente que va a afectar a las remesas que los dominicanos envían de manera solidaria a la familia y a los ciudadanos dominicanos. Y como cuña diría que estas remesas que envían los dominicanos, que el año pasado, 2022, superaron los 9.000 millones de dólares, no es un mérito del actual gobierno. Yo no sé cómo el presidente de la República se le ocurre decir en el discurso que las remesas subieron. Más bien deberíamos de acomplejarnos, porque esto es una expresión de que la cosa anda mal aquí. Manuel. Ivanhoe, primero, gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Nosotros cerramos el año 2022 con una tasa de política monetaria, ¿verdad? Que el Banco Central la estuvo moviendo todo el año. Creo que 8.50, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Así es, desde 3 a 8.50. 3 a 8.50, ¿verdad? Eso evidentemente que afecta de manera directa al que tiene un préstamo, al que tiene tarjeta de crédito. O sea, automáticamente eso disminuye el poder adquisitivo de la gente, automáticamente. Se ha estimado, ¿verdad?, que la canasta familiar básica debe haber subido un 32% el año pasado también, y los productos se dispararon. El último incentivo de reajuste salarial que hubo fue en junio del año 2021, lo recuerdo perfectamente. Y encima de eso, ¿verdad? Y encima de eso, otros elementos, la energía eléctrica, el transporte, o sea, otros elementos que no tienen que ver directamente con la canasta básica también se incrementaron en el país. O sea, ¿cómo es que usted paga hoy más intereses, tiene el mismo salario, canasta básica más cara, todo lo que está alrededor suyo subió, la inflación rampante, y dijo el presidente en el discurso que la pobreza monetaria se redujo 2 puntos y tanto %? Yo quisiera saber con usted cómo pudo pasar eso. Bueno, mira, yo quisiera ser del gobierno como para entenderlo mejor, porque solo ellos la entienden, al parecer, porque usted acaba de describir una situación bastante completa acerca del estado situacional en la que atraviesa no solamente la macroeconomía, sino también la micro. Usted perfectamente, Manuel, lo supiste vincular.
Entonces, esa pobreza monetaria que se ha reducido en la República Dominicana en el discurso y narrativa del presidente Abinader, parecería que solamente le corresponde a los que están trabajando en el sector público, cuya nómina ha aumentado en forma significativa en esta administración. De manera que solamente de esa forma puedo enfocarlo, porque a decir verdad, cómo es que, como usted señala, con una inflación en crecimiento, con un encarecimiento del costo del dinero, hoy día en la República Dominicana los dominicanos tienen menos dinero en los bolsillos que en el pasado. Entonces, en una situación como esa, no es posible que la pobreza haya bajado. Mire, nosotros siempre estamos aquí generando opinión, como están muchos otros programas del país, y usamos términos como inflación acumulada, inflación de segunda ronda. ¿Nos podría explicar un poquito aquí, a modo de que el ciudadano pueda orientarse y entender qué significan estos términos a la hora de poder comprender las explicaciones que utilizan todos los comunicadores y los principales medios de comunicación del país a propósito del aumento salarial que hizo el presidente, del último, que ya va a estar en funcionamiento a partir del mes de abril? Mira qué bueno tu pregunta, porque hace unos días, la semana pasada, el Banco Central dijo que la inflación había disminuido en 0.11% en el mes de febrero. Sí. Y eso es solamente un sofisma. A la inflación le pasa exactamente lo que le pasa a cada uno de nosotros cuando cumplimos años. Nadie cumple un año menos. Todo el mundo cumple un año más cada 365 días, cada 12 meses. Eso le pasa a la inflación acumulada, que ese 0.11% se le suma al 0.60 y tanto por ciento que tuvo en enero. Por lo tanto, no es que la tasa de inflación ha disminuido, lo que ha disminuido es la intensidad con la que ha crecido, pero eso no significa que haya bajado. Y una prueba de ello es que hoy día el costo de la canasta básica familiar aumentó de enero a febrero en cerca de 350 pesos, lo que significa entonces que la inflación acumulada no ha disminuido. Una inflación puede disminuir, que son los casos excepcionales, cuando la inflación es negativa. Y casos como ese lo pudimos ver en el segundo trimestre del año 2020, con aquel caso del cierre de la economía, en la que no había dinero, no había demanda, y el consumo se redujo en forma importante y la inflación por varios meses fue negativa. Solo en esos casos excepcionales, que no son, digamos, positivos, no son buenas señales para una economía, pudiéramos nosotros hablar de disminución de la inflación. Pero en el caso general que le ha acontecido a este gobierno y a la mayoría, pero en este más, porque ha sido más intensa, la inflación acumulada ha ido creciendo cada vez más. Alfredo. Vi un trabajo de un periódico económico del país que dice, lo voy a citar, a lo mejor usted que es un estudioso de este comportamiento económico de nuestro país y del mundo, dice que enero vive el enero de menor crecimiento en los últimos 14 años. Vimos entrando el año, vimos cómo en los primeros 2 meses del año el país ha acumulado un déficit por encima de los 51.000 millones de pesos, que se recaudado unos 147.000 y tantos millones, pero se han gastado unos 191.000 millones. Y apenas vemos como de esos 2 meses, todo ese dinero, apenas 2.500 millones de pesos en inversión. ¿Cómo usted ve el trabajo del equipo económico y la inversión que ha hecho este gobierno, que al parecer es recurrente, ya van 2 años y con un déficit en esa área tan vital para el desarrollo económico del país, la inversión, y un decrecimiento increíble en la construcción, que es uno de los sectores de mayor crecimiento del país? Mira, yo pienso que todos ustedes saben que el presidente de la República es economista. Entonces, en esa calidad, el equipo económico comienza con el presidente de la República, el equipo económico del gobierno, y además porque es presidente de la República. Yo puedo decir que el equipo económico del gobierno, encabezado por el presidente economista, se quemó.
en materia económica. Y se quemó porque usted acaba de señalar, y ciertamente así aconteció, que enero registró un 0.4% de pírrico crecimiento. El más bajo en los últimos años. 14 años. En los últimos 14 años. Yo debo precisar, no puedo hacer mía la cifra, pero debo precisarlo. Sí, yo sé que es el más bajo de los últimos meses y de los últimos años. Y esa es la primera manifestación del impacto negativo del crecimiento de la tasa de referencia, de la tasa de política monetaria del Banco Central, que como le decía Manuel, ha crecido de 3 a 8.5% desde noviembre del 2021 hasta la fecha. Entonces, ese hecho concreto ya se refleja en un desaceleramiento del crecimiento económico que había manifestado el año pasado, 2022, a su cierre, en un crecimiento de 4.9%. Ambos casos, el crecimiento de 4.9% de todo el año 2022, más el 0.4% de enero del 2023, sitúa al desempeño económico por debajo de ese crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía dominicana en condiciones normales debe crecer en 5.5%. Entonces, por eso es que yo digo, como dato que avala mi afirmación, de que el equipo económico encabezado por el presidente economista se ha quemado en materia económica. Porque si se quemó en aumento de precios, si se quemó en aumento del endeudamiento público, que es campeón en aumento de precios, es campeón en incremento de la deuda, y ahora también la economía está manifestando en su principal indicador, que es el Producto Interno Bruto, reveses importantes como el del año 2022, que creció por debajo de su crecimiento potencial, y que en enero del 2023 manifiesta un pobrísimo desempeño. Entonces estamos frente también a una situación que debe preocuparle a estas autoridades. Y debo agregarle a este tema de los campeones que también este gobierno es el campeón en aumento del precio de los combustibles. El combustible más caro de la historia de la República Dominicana lo pagan los dominicanos que transitamos por vehículos de motor. 296 pesos, casi 297 pesos cuesta el galón de gasolina premium, cuando el precio del barril del petróleo hoy día se sitúa en no más de $80. Debe andar en el día de hoy en $77 el barril. Por lo tanto, si usted compara, si usted asocia el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales versus el precio local, puede darse cuenta perfectamente que estamos frente a el precio del combustible más caro que estamos pagando nosotros los dominicanos. Entonces, reitero, esos son los datos, la evidencia que muestran que este gobierno se ha quemado en materia económica. Hay dos cosas que yo quiero preguntarle a usted. Lo primero es, uno escucha mucho a la gente decir, no, el ritmo de endeudamiento no es preocupante, está en un 75% del PIB, pero Japón tiene más del 100% del PIB, Estados Unidos tiene más del 100% del PIB, entonces ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos si nosotros apenas estamos acercándonos al 75%? Explicarle a la gente las diferencias y por qué esas economías, aunque deben más del 100% del PIB, es una realidad distinta a la nuestra, eso primero. Y la otra pregunta en el tema político. Yo analizaba esta mañana aquí, Iván Joel, que aunque el gobierno, por ejemplo, esté con todo lo que hemos descrito en esta mesa aquí, que no es mentira, porque la gente lo vive, la inflación, el principal reto que tiene el presidente no es ni siquiera la oposición, es el costo de vida de la gente, la inseguridad, una serie de retos que ellos tienen que solventar. Ahora, al margen de eso, de que el gobierno está teniendo situaciones mejor, yo decía, si la oposición no se aglutina en un solo bloque, independientemente, Iván Joel, de lo que haga el gobierno, porque ya hay precedentes, muchos precedentes, donde una oposición dividida permite que un mal gobierno continúe. Entonces, ¿qué opinión le merece eso y saber lo del PIB y la deuda? Fíjese, aunque hay evidencia de que hay gobiernos que se han reelecto con alta inflación, lo cierto es que las evidencias más recientes muestran lo contrario. No ha habido un presidente de turno que intenta reelegirse que lo haya logrado en al menos, creo que son 47, alguien lo midió, elecciones que ha habido en el mundo de presidentes que lo han intentado. El local, el nuestro, el de la República Dominicana, tendría que romper, ¿no? con esa racha negativa
que tuvieron otros presidentes. En cuanto al tema del endeudamiento público, de que otros países tienen un porcentaje con respecto al PIB mucho más elevado, tal es el caso del propio Estados Unidos, no solamente Japón, y otras economías del mundo. Bueno, quienes afirman eso es porque tal vez no cursaron bien la materia del derecho comparativo, de la economía comparativa. Cuando esas cosas se ejercen, hay que precisar cuáles son las características, las realidades de cada quien, de quien tú comparas. Cuando usted compara Japón con la República Dominicana, es como usted comparar un carro Lada con un Mercedes-Benz. Usted con los dos se traslada, pero obviamente el Mercedes-Benz tiene mejor tecnología, mayor durabilidad, mayores niveles de seguridad, mejores rendimientos, menor contaminación ambiental, etcétera. Entonces, Japón, en la posición de la inversión internacional, tiene suficiente dinero como para pagar no solamente su deuda japonesa, sino también la de otros países. En cambio, la de nosotros no. Porque la posición de la inversión internacional de Japón es positiva. La posición de la inversión internacional dominicana es negativa. ¿Qué quiere decir esto de la posición de la inversión internacional? Bueno, eso quiere decir que nosotros le debemos más al resto del mundo de lo que el resto del mundo puede debernos a nosotros. Entonces, en una situación como esa, la capacidad de pago de nosotros no se puede comparar con la de Japón, ni con la de ningún otro país que tenga esa fortaleza, que muestre esos músculos tan poderosos como muestran esas economías. Yo creo que a mal de mucho consuelo de tontos. Eso de estar comparándose, de que otras economías tienen peor situación. Y entonces, ¿cuál sería un límite del PIB que ya nosotros debe preocuparnos? O sea, cuando estemos, por ejemplo, que tú nos digas, bueno, si llegamos al 80, nos fuimos, no va a haber vuelta atrás. O sea, ¿cuál sería una alerta ya para preocuparse en cuanto al PIB de la deuda? Entre 63 y 65% de la deuda del sector público. Actualmente, fíjate, este es un indicador engañoso, que a mí no me gusta utilizarlo. Se utiliza, lo admito. Los organismos internacionales, los mismos analistas económicos dominicanos lo utilizan y puede utilizarse con algunos pero. Vamos a ver. Mire, imagínense que la economía dominicana produce 1,000 pesos, 1,000 pesos dominicanos, y que la tasa de cambio está a 50 por 1. Si usted divide 1,000 entre 50 le va a dar 2. Pero si esa tasa de cambio se aprecia y termina siendo de 40 por 1, usted divide 1,000 entre 40 y le va a dar 2 puntos y algo. Entonces, la impresión da de que el PIB, que es 1,000 pesos, ha crecido en dólares, de 2 a 2 puntos y algo, cuando usted tiene el mismo PIB, el mismo tamaño del PIB. Lo que quiero decir con esto es que con la apreciación de la moneda dominicana frente al dólar, el PIB dominicano ha crecido en dólares, pero fruto de esa ilusión. Eso es una ilusión monetaria en dólares. Yo prefiero medir el tema del endeudamiento público por el saldo de la deuda. Vamos a ver. Y el saldo de la deuda quiere decir que si la República Dominicana en el año 2019, cuando estábamos en normalidad, no había COVID, no había problema de que en el mundo, y mucho menos aquí, con el tema de sanitario, nosotros debíamos alrededor de unos 44,000 millones de dólares. Número redondo, sector público no financiero. ¿Cuánto debemos ahora mismo, que estamos sentados aquí nosotros 6? Más de 52,000 millones de dólares. 52,000 millones de dólares versus 44,000 millones de dólares. No hay que ser economista, contador, matemático, ni siquiera saber aritmética. 52 es más que 44. Entonces, eso es lo que le pasa a la economía dominicana. Hoy día debemos más de 52,000 millones de dólares y cuando estas autoridades asumieron la dirección del Estado dominicano, era de alrededor de 44,000 millones de dólares. Por lo tanto, este gobierno es campeón en endeudamiento público. Joel, la semana pasada se anunció un aumento en el salario a las empresas no sectorizadas de un 19%, 15% en lo inmediato a partir de abril y el 4% para el año que viene. Me gustaría que usted como economista
nos dé un breve análisis de cómo impacta esto a las MIPYMES, que creo que son las más afectadas en este aumento, y si realmente este aumento viene a impactar positivamente a las economías de las familias, porque sabemos que hay una inflación que se está tragando los sueldos con la canasta básica y demás. Entonces, ¿cómo impacta este aumento anunciado por el gobierno a las familias dominicanas que se van a beneficiar, pero también cómo impacta a las empresas que van a tener que ahora erogar ese 15% y 4% más adelante? Mira, yo me siento hasta cierto punto agradado por el gobierno, porque al hacer este ajuste del 15%, que es el real, el 4% es para mañana, entonces tenemos que ponerlo en el presente, ese 15% que es el real, coincide exactamente con una sugerencia que yo planteé hace 15 días de que el ajuste salarial debe hacerse en esa proporción. Por lo tanto, por ese lado me siento satisfecho. Y ahora le agrego que para nada algo es mejor. Para no haber ajustado el salario, yo creo que es mejor que lo hayan hecho en la proporción que lo hicieron para un segmento poblacional que debe rondar no más de 650,000 trabajadores en el país. Lo que significa que debe ser un 23-24% del total de la mano de obra que elabora, tanto en el sector formal como en el sector informal. Entonces, el reto, el desafío de las autoridades ahora mismo es, ya que hicieron este ajuste salarial, es evitar que la inflación continúe aumentando. Porque si continúa aumentando, dentro de unos meses pasará lo propio que le pasó al salario anterior, al de 21,000 pesos, que era el anterior, el que fue ajustado en junio, julio del 2021, que la inflación va a terminar comiéndose, va a continuar restándole poder de compra al salario. De manera que ese es el desafío frente a ese ajuste salarial. Kimberly. Ivanhoe, no sé si es doctor en economía, porque, verdad, tiene un gran expertise del tema, un gran dominio del tema. El otro día nosotros le hicimos esa salvedad a alguien, nos dijo, no, todavía no tengo mi doctorado. Ya que ha sido superintendente de banco, sí, de todo, un gran profesional de la economía. Lo que quería referirle era, ¿qué medidas entonces usted creerías que fueran las acertadas para manejar el tema de la inflación? Mira, Kimberly, usted tiene el nombre de una sobrina mía, o sea que ya empezamos a tener empatía por esta vía. Sí. Bueno, y por los demás, con los demás también, representado por Elvin, ¿no? Que es amigo también mío y también amigo de la esposa de mi hijo. Fíjense, yo no soy doctor en economía. Yo quisiera tener ese grado académico que tienen otros colegas. Quisiera tenerlo, pero ya no creo que pueda tenerlo, ¿no? Porque a uno lo que le queda de vida debe ser como para uno garantizarse su retiro en algún momento, cosa que no pude lograr cuando se me desconoció esa reivindicación de ley que había alcanzado luego de haber durado 26 años en el Estado. Yo no tengo pensión como algunos piensan, como el gobierno de Danilo Medina quiso venderle al país de que yo tenía una pensión. Eso fue una vulgar imprecisión. Sí, yo quisiera tener una pensión, no te voy a ser hipócrita. Pero bueno. Ahí está la respuesta a unos malditos que están ahí en el chat de aquí diciendo que le pregunten la pensión. No pensiones. Sí, no. El primero que afirme eso, yo le invito a que presenten una certificación que a través de la Ley de Acceso a Información Pública que le pidan a la Superintendencia de Banco, que fue la institución que debió darme la pensión, que emita una certificación diciendo si tengo o no tengo. No va a pedir nada porque le va a quitar el discurso. Exacto, le va a quitar el discurso. No tiene nada que decir, tiene que inventarse una mentira sobre el otro. Kimberly, me voy a hacer amigo suyo. Siga, doctor, siga. Ella le hizo una pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles usted cree que serían las medidas acertadas entonces para frenar la inflación? Si ustedes tuvieran la oportunidad como fuerza del pueblo, ¿qué habría hecho el gobierno? Mira, ese paquete de medidas la vamos a dejar para cuando nosotros ya asumamos la dirección del Estado, del gobierno, a partir de agosto. Si se están equivocando, no lo distraigan. Pero fue acertada el aumento de los el subsidio de los 38,000 millones en el combustible, fue acertada de parte de Luis Abinader. ¿Qué pasaría hoy en día si eso no se habría tomado esa medida de subsidiar el precio de los combustibles?
Bueno, yo creo que inicialmente tuvo un impacto positivo porque fue una forma de contener el ímpetu del incremento de los precios. Sin embargo, ahora que el precio del barril de petróleo ha bajado, no han hecho lo propio para dar un cambio de reversa, ¿no? De bajar los precios de los combustibles. Entonces ahora el gobierno lo que está haciendo es una compensación a algo que dio en el pasado, ahora se lo está quitando a la población en el presente y al final entonces no está haciendo nada por la población. Porque en un momento dio y ahora le quitó y ahora le está quitando. Entonces el balance como que no es positivo a favor de la población dominicana. Es una pose, en otras palabras. Yo creo que el país está teniendo la oportunidad actualmente de seguir posicionando a la fuerza del pueblo, a Leonel Fernández, a los demás compañeros y compañeras que están promoviéndose para distintas candidaturas, a poder ganar las elecciones tanto municipales, congresuales como la presidencial. Y toda esa, digamos, todo ese acervo, toda esa experiencia, el expertise, el conocimiento que hemos acumulado como equipo en la fuerza del pueblo y demás personas que se han estado sumando a nuestra organización política, de seguro que lo vamos a poner al servicio de la población dominicana, como lo hicimos en los gobiernos del presidente Fernández. Actualmente yo estoy promoviendo la conferencia de que con Leonel se vive mejor. ¿Por qué yo digo esto de que con Leonel se vive mejor, pese a que él no es el presidente actualmente? Porque el que usa de manera frecuente el metro se ahorra hasta 40 horas al mes. Y si esas 40 horas usted la monetiza, usted tiene una economía de alrededor de 3,000 pesos solamente por ese concepto. Y si monetiza el ahorro del tiempo, también puede tener una economía por esa vía. Entonces, los que son usuarios del metro actualmente están disfrutando de ello, de una obra que se hizo en el pasado. Pero lo propio podemos decir de la economía de tiempo y dinero que usted hace cuando se traslada de la capital a Punta Cana. Usted tiene un ahorro en tiempo de 3 horas, que si se traduce en impacto ambiental es menor, si se traduce en ahorro de combustible es mayor, si se traduce en ahorro de dinero para la familia dominicana que usa esa vía de transporte de la autovía del Este y la del Coral y de la circunvalación de San Pedro de Macorís, que es una verdadera circunvalación, no como el callejón que hicieron en Asua, ¿no? Ni los paradores de fotografías que están tomando en las entradas de las provincias. La última, ahí bajó. Él iba muy bien. Ahí bajó. Quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, a propósito de que usted mencionó esas obras. Usted sabe que si hay un elemento fundamental para dinamizar una economía, son las construcciones de obras. Eso genera una dinámica virtuosa automáticamente. Donde hay una gran obra, ahí pica la que vende la comida en la esquina, el que presta a los trabajadores también pica, los motoconchos que llevan a los trabajadores. O sea, la ferretería de la esquina de la Colomba, eso se convierte en una dinámica virtuosa. El presidente ha anunciado en su discurso que para este año ellos están desarrollando unas 1.480 obras en total, ¿verdad? A través de las diferentes instituciones. ¿Usted considera que primero eso puede dinamizar la economía de manera real de cada ciudadano, ¿verdad? Ayudarlo quizás yo no diría crecer, pero por lo menos no perder su poder adquisitivo? Y segundo, ahí mismo, ¿no temen ustedes que en términos electoral eso le pueda afectar a ustedes de cara a una posible reelección del presidente con esa dinámica tan monstruosa? Mira, nada que se escribe en papeles y nada que se escriba en medios digitales puede motorizar una economía. Esas son obras que solamente están en el portal, en el aparato electrónico digital que pueda tener el presidente y su equipo económico y el Ministerio de Economía, que es quien programa esas obras de inversión pública, así como también el papel de una extensión de 8,5 por 11. Todo lo que se escriba ahí no motoriza la economía, porque el campeón de no haber invertido en la República Dominicana se llama el PRM y su presidente. De cada 100 pesos que gasta, apenas destina a inversión de obras de infraestructura menos de 5 pesos. Lo que significa, pero entonces... Escúcheme, yo le voy a escuchar perfectamente. Por ejemplo, porque para ser un poco objetivo, uno sale ahí, ¿verdad? Y uno cruza el 9 y se va a Taro al Carrizo. Y uno ve claramente que hay una mega obra ahí que se está haciendo. Uno coge para Santiago, por ejemplo, y uno
Santiago entero se está reformando. Uno coge para San Isidro. Sí, pero y no se lo está, ve así. Espérese, porque, él dice, porque está tú en estás papel. viendo, Yo sí, estoy hablando de obras que yo estoy viendo con los ojos. Sí, o sea, que tú están estás trabajando. viendo las obras. ¿Cuántos kilómetros cuadrados que No, tiene este bendito porque, país? porque Coge se para el sur y están tú ves que están haciendo, trabajando se la están circunvalación haciendo de muchas Baní. obras. Es Lo que a eso me pasa refiero, a es, esas lo- obras que se pueden ver se reales. están haciendo muchas sobre el tema del volumen de dinero que ellos han tomado y que los presupuestos han asignado, cuánto termina ejecutándose. Mira, yo veo a Manuel emocionado. Qué bueno, Manuel. No, que emocionado estás- no, para ser objetivo, me gusta ser objetivo con las cosas. Pero oye, porque yo creo que estás emocionado, porque A ver. yo no he perdido la objetividad. No, yo me refiero al caso mío, Ah, no el suyo, no ok, el mío, ok. yo sé que no. Sí, entonces Manuel, fíjese, yo dije que el gobierno de cada 100 pesos que está gastando, 5 lo gasta en inversión pública, es en esa obra que lo está gastando, en la de la autopista Duarte, que está haciendo una pequeña ampliación, que ya también el presidente Fernández lo había hecho en su momento, así como hizo desde la A hasta la Z, la autovía del Este. Es una mega obra, de eso es que estamos hablando. Ahora lo que está por verse que puedan concluir, porque al ritmo que va tal vez no la concluyen, esta pequeña ampliación que está haciéndose en la autopista Duarte y tal vez algunos paradores de fotografías más que están haciendo las entradas de las provincias. Ahí se está destinando el 5%. paradores de fotografía, doctor? Sí. ¿Cómo así, doctor? Sí, mire, no, ustedes saben que mucha gente, por asunto de edad Doctor, y para puntualizar ahí mismo, doctores de cariño, usted dice de la ampliación del metro, ¿verdad? De la línea del metro, ¿verdad? A eso se refiere. Que en combinación con un teleférico que va a impactar no solamente en la población de los Alcarrizos y la ampliación. Sí, de la eso segunda es lo que línea, yo digo, sino también que es el 5%. del municipio que está más cerca, que es Pedro Brán, que le queda vecino, incluso de Villa Altagracia también. O sea que es una obra muy esperada, es una combinación y también está el teleférico que usted... Sí, no, Pero muy lo que bien. dice es que en líneas El generales teleférico son eso 123 millones de representa dólares. 5 pesos de los 100 que se están Sí, gastando. mira, este gobierno, déjeme darle este dato y yo he invitado a economistas del gobierno de categoría, ministros, que vengan a debatirlo conmigo. Este gobierno es el que más ha gastado en la historia de la República Dominicana. 2.77 billones de pesos lo ha gastado, pero en gastos que se van para nada, no en inversión. Ya dije que de cada 100 pesos que gasta el gobierno, de esos 2.77 billones con B larga, billones, no millones, que gasta el gobierno, apenas 5 pesos de cada 100 lo gastan en inversión pública. Por eso es que el presidente fue que hizo un llamado que no miraran para atrás. Porque es que si uno mira para atrás, lo que se va a encontrar con las obras de Leonel. Si mira para el frente, te va a encontrar con las obras de Leonel. Si mira para la izquierda también. Si mira para la derecha. Entonces, para poder ver las obras del presidente Abinader hay que buscar unos binoculares para poder Ahí va, identificarla. Gracias por haber estado con nosotros. Quítenselo. Qué duro, qué duro. Yo fuera parte del equipo económico del gobierno Ya. y tuviera que rebatir, yo me empantalonara y fuera un debate. ¿Y con qué tengo los pantalón? argumentos. ¿Y si no hay pantalón? Si tengo los argumentos. ¿Y con qué Porque pantalón? esto que Iván Joy no ha dicho aquí hoy una cosa Y es mentira, demoledora. como dice Rochi. Vamos.